A continuación te voy a mostrar tres normas. En la primera, el artículo 123 del Código Penal, tenemos básicamente una situación jurídica que debemos identificar. Bien sencillo. En la segunda, tenemos varios caminos posibles y cualquiera de ellos puede producir la misma consecuencia. Y por otro lado, tenemos una disposición que necesita de determinadas condiciones adicionales para llegar a la consecuencia. Los tres son ejemplos de supuestos jurídicos, pero no se clasifican de la misma forma. Demos un vistazo nuevamente al diagramita con el que finalizamos el video anterior, en donde identificamos el supuesto simple, complejo, cómo el complejo se divide en independiente y dependiente, y por su parte el dependiente se divide en sucesivo y simultáneo. Y visto así, pareciera que tenemos ahora 6 conceptos que memorizar, pero ¿y si te dijera que puedes resolverlo respondiendo solamente 3 preguntas? Antes que nada, hagamos un breve recordatorio de la estructura lógica de la norma. Es decir, una norma jurídica se compone por supuesto jurídico y consecuencia de derecho. Un supuesto jurídico básicamente es el conjunto de condiciones cuya realización permite que operen las consecuencias jurídicas previstas por la norma. O dicho de otra forma, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que la norma produzca una consecuencia? Y eso es precisamente lo que queremos encontrar. Pero ojo, hoy no nos vamos a quedar solamente en encontrarlo. Hoy también vamos a aprender a clasificarlo. Primera pregunta. ¿Cuántos supuestos hay? Esta es bastante sencilla de responder y de dividir en la primera clasificación, ya que, por ejemplo, si solo tenemos un supuesto, estamos hablando de un supuesto simple, mientras que si tenemos dos o más, ya estamos hablando de un supuesto complejo o compuesto, como también se le llama. Pero mucho cuidado, porque aquí se cometen uno de los errores más comunes, simplemente contar palabras. Mira, por ejemplo, este artículo, el 242, negación de asistencia económica. Es bastante más largo que otros que hemos utilizado antes como ejemplo. Entonces te pregunto, ¿será que solo por su tamaño puedes decirme si es supuesto, simple o complejo? La respuesta es que no. Y ese detalle es muy importante, ya que la longitud del artículo no determina por sí sola si es supuesto o complejo. Un artículo puede tener varias líneas porque incorpora excepciones, requisitos, consecuencias o incluso aclaraciones. Y aunque este artículo que ves en pantalla sí tiene varios supuestos, no es porque sea un texto largo. Eso es lo que quiero que evites asociar, ya que podemos ver incluso artículos que se ven cortitos y que pueden tener dos supuestos. Pasemos a este ejemplo. Artículo 111. Si lo ves, es considerablemente más compacto y aún así puede ofrecernos varios caminos distintos. Pon especial atención a la letra O. Por la comisión de un nuevo delito porque el reo se presente o fuere habido. ¿Lo notaste? Así que no vamos a contar líneas, no vamos a contar comas o no vamos a creer que cada verbo agrega un nuevo supuesto. Vamos a buscar hipótesis jurídicas. Empecemos con los ejemplos. Vámonos por uno simple, quizás el más sencillo y el de manual. Artículo 123, homicidio. ¿Qué situación es la que está previendo la norma? Dar muerte a otra persona. Ahí tenemos una hipótesis básica. Ese es nuestro supuesto y es uno solo. También, ojo, tenemos una consecuencia. Por lo tanto, ese es un supuesto simple. Y ojo, no es necesario memorizar. Artículo 123 es un supuesto simple. No, lo importante es comprender la lógica del por qué decidí que era simple. Pero empecemos a meterle más matices. Porque, ojo, simple no significa una sola idea. Sí un solo supuesto o una sola hipótesis, pero no solo un elemento, ya que dicha hipótesis puede contener en sí misma varios elementos sin cambiar o saltar hacia otra hipótesis distinta. Veamos, por ejemplo, el artículo 124, homicidio cometido en estado de emoción violenta. Este artículo se parece muchísimo al anterior. Seguimos teniendo la conducta de dar muerte a otra persona, pero aparece algo adicional, en estado de emoción violenta. Entonces puede ser que te hagas esta pregunta. ¿Tenemos ya dos supuestos? Por un lado homicidio y por el otro estado de emoción violenta. Y la respuesta es que no. ¿Pero por qué? Primero porque no funcionan como caminos jurídicos autónomos. Es decir,
Trata de separarlos imaginariamente. Cierra tus ojos o tapa una parte del artículo cuando lo estés leyendo y trata simplemente de identificar emoción violenta, sin la parte del homicidio, y no nos cobra sentido. Mientras que todo junto en una sola hipótesis, dar muerte en estado de emoción violenta, forman un solo supuesto jurídico. Recordando que un supuesto puede estar formado por varios elementos. Y subamos un poquito más el nivel aún en este tema de los supuestos simples. Ya antes he mencionado que usar conectores lógicos como o es una muy buena forma de orientarse hacia cuál va a ser el camino del supuesto o la hipótesis y demás. Pero hay que tener un poquito de cuidado, porque la o en algunas ocasiones no está dividiendo el camino, solamente es parte de la redacción de varios elementos. Por ejemplo, el mismo Pereira Orozco cita el artículo 246, hurto, para separar el supuesto jurídico de su consecuencia. Quien tomare sin la debida autorización cosa, mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Entonces, por esa letra O que aparece ahí, ¿automáticamente tenemos dos supuestos? No. Totalmente ajena o parcialmente ajena. Estas posibilidades están describiendo una característica de la cosa dentro de la misma hipótesis jurídica. No es como que tengamos totalmente ajena a consecuencia del hurto independientemente y aparte parcialmente ajena consecuencia del hurto, porque aisladas de los demás elementos no configuran una hipótesis. Necesitamos entender todo el conjunto. Tomar cosa mueble sin autorización total o parcialmente ajena. Una misma hipótesis. Así que ya tenemos una segunda regla muy útil. Una letra O no constituye por sí sola la creación de un nuevo supuesto. Claro, es una pista importante y nos ayuda a iniciar a desmenuzar la lógica, pero no es una regla tal cual inquebrantable en la que siempre que aparezca se abre un nuevo camino. ¿Y qué acabamos de descubrir con esto? Observa la progresión. Artículo 123 pasa de A consecuencia. Es una hipótesis, es muy evidente. Artículo 124 es A más una característica adicional, sigue siendo una hipótesis que genera una consecuencia. Tiene más elementos, pero sigue siendo un supuesto simple. Y artículo 246 que tiene elementos separados por coma o la letra O, ¿verdad? Pero en una misma hipótesis que deriva en la consecuencia. Así que no se trata ni de contar requisitos ni de contar conectores. La verdadera pregunta sigue siendo con la que comenzamos. ¿Cuántas hipótesis jurídicas está planteando la norma? Ahora sí, pasemos a cuando realmente hay varios supuestos. Supongamos que cada una de estas cajas representa una hipótesis jurídica distinta. Ya sabemos algo, tenemos más de una. Entonces es un supuesto complejo. Bastante sencillo, ¿verdad? Pero todavía no terminamos. Segunda pregunta. ¿Será que cada supuesto puede producir la consecuencia por sí solo? Si la respuesta es sí, tenemos un supuesto complejo independiente. Pero si para producir la consecuencia jurídica necesitamos que otro supuesto esté presente, es decir, no produce la consecuencia por sí solo, entonces es dependiente. Y ojo que responder esta pregunta es probablemente la más importante de todo el video, porque servirá como punto de partida para las demás clasificaciones. Pero volvamos a un ejemplo para comprenderlo mejor, el artículo 111 del Código Penal. Este me gustó mucho porque prácticamente nos dibuja la respuesta por sí mismo. La prescripción de la pena se interrumpe quedando sin efecto el tiempo transcurrido por la comisión de un nuevo delito o porque el reo se presente o fuere habido. Primero, el artículo establece una consecuencia, como puedes verlo en pantalla. Es decir, se interrumpe la prescripción de la pena y queda sin efecto el tiempo transcurrido. Ahora buscamos qué situaciones pueden producirla. A, la comisión de un nuevo delito. B, el reo se presenta. C, el reo es localizado. ¿Ves las alternativas? Que ojo, por habido en este contexto, podemos entender que el reo fue precisamente puesto a disposición de la autoridad, localizado. Ahora hagamos nuestro algoritmo de preguntas. Primero, ¿hay más de un supuesto? Sí, por lo tanto es complejo. Segundo, ¿necesito que ocurran todos A, B, C?
No. Es decir, tenemos caminos alternativos en los que si ocurre una cosa, no es necesario que ocurran las otras dos para que proceda. Por lo tanto, es independiente. ¿Cómo nos quedaría entonces? Supuesto complejo independiente. Y ojo, sé lo que estás pensando. Ahora esa letra O sí significó algo. Y es porque esta vez sí separa una hipótesis, ya que ser localizado sí es distinto a que el reo se presente, o sea, son dos situaciones distintas, o tres si contamos todos los supuestos, desde luego, mientras que en el 246 era parte de una misma hipótesis. Pero bueno, avancemos. Pongamos otro ejemplo de complejo independiente, usando la misma lógica. Artículo 134, aborto procurado. En su primera parte aparecen dos posibilidades alternativas. A, una conducta prevista por la primera alternativa. B, consentir la intervención de otra persona. De nuevo, tenemos que si pasa A, hay una consecuencia, o que si pasa B, también hay una consecuencia. Una posibilidad no necesita realizarse junto a la otra. Y a eso me refiero cuando tapes un supuesto o lo taches para volverlo a leer y tratar de comprender si funcionaría tapando o tachando ese supuesto, el que nos queda. Y ahí nos estaríamos topando con este ejemplo de independiente. Y ojo, nos enfocamos solo en un fragmento del artículo, pero pasa algo interesante. Además de eso, muestra otra cosa. Después introduce otra situación mediante un sí, asociada a un tratamiento jurídico distinto. Eso ya nos advierte que un mismo artículo puede tener más de una hipótesis jurídica. Ahora cambiemos un poquito la lógica. ¿Qué ocurre si las condiciones sí se necesitan entre ellas? Es decir, que para que haya una consecuencia debe estar A, B o A, B, C. Las dos o tres o más, no una sola. Y ahí es donde entra la regla de los supuestos complejos dependientes. Recordemos, complejo porque son dos o más. Dependiente porque un supuesto necesita del otro para cumplir lo que exige la norma y ejecutar la consecuencia, por así decirlo. Eso nos lleva al siguiente cuestionamiento. Tercera pregunta. ¿Cómo deben presentarse esos supuestos? Si aparece uno después del otro, tenemos un supuesto complejo dependiente sucesivo, uno después del otro, sucesivo. Mientras que si aparecen al mismo tiempo, tendremos un supuesto complejo dependiente simultáneo, ¿verdad? Al mismo tiempo, simultáneo. Aquí entra en juego la variable tiempo, ¿te diste cuenta? Empecemos con un ejemplo de sucesivo. Artículo 154. Abandono de niños y de personas desvalidas. Si ves, este artículo cuenta con dos párrafos. La primera parte, quien abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma, que estuviese bajo su cuidado o custodia, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Y sé que ahorita, desde que estás leyendo esta parte del artículo, ya estás sacando en tu mente tus conclusiones de qué supuestos hay y cuál es la consecuencia. Pero para el ejemplo en concreto, quiero que nos enfoquemos en el segundo párrafo. Si a consecuencia del abandono ocurriere la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Si solo hubiese puesto en peligro la vida del mismo o le haya producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años de prisión. ¿Cómo quedaría la estructura que nos interesa evaluar para este ejemplo? En el bloque A tendríamos el supuesto del abandono de la persona protegida y en el bloque B la muerte producida como consecuencia de ese abandono. En otras palabras, para que el supuesto B, muerte producida como consecuencia de ese abandono, provoque la consecuencia, es decir, de 3 a 10 años de prisión, necesita obligatoriamente que antes se haya dado el supuesto A, el abandono. Repito, primero debe existir el abandono, posteriormente ocurre la muerte como consecuencia de ese abandono y entonces se activa la sanción agravada. Y eso hace muy visible la idea de dependencia. La muerte aislada no produce la consecuencia especial que está detallada en ese segundo párrafo del artículo. Necesita que previamente se haya dado el abandono. Y ojo que esto nos permite señalar muy claramente la sucesión, ya que nuestro segundo supuesto se sostiene a que ya tuvo que haber ocurrido jurídicamente un anterior.
Pero ahora comparemos eso con otro ejemplo. Vámonos al terreno de los supuestos complejos dependientes simultáneos. Tenemos el artículo 206 y 207. El 206, allanamiento, y el 207, agravación específica relacionada con esa figura. El artículo 206 establece el particular que, sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño, entrare en morada ajena o en sus dependencias o permaneciere en ella, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Por sí solo, ese artículo como tal ya cumple con la secuencia de supuesto, consecuencia. Y no vamos a entrar a desmenuzarlo como tal. Quiero que nos enfoquemos ahora en la agravación específica establecida en el artículo 207. Si los hechos descritos en el artículo anterior, es decir, el allanamiento, se ejecutaren con simulación de autoridad, con armas, con violencia o por más de 2 personas, la sanción será de 2 a 4 años de prisión. Mucho texto, lo sé, pero analicemos. Primero partamos de la idea de que sí se da el allanamiento, ¿de acuerdo? Ese es un supuesto. En clase nuestro docente nos lo ejemplificó muy sencillo, con una historia. Imagina que tú eres el delincuente. Dios quiera y nunca sea así, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Y que llegas a la casa de alguien más y sin su autorización entras. Solo ahí ya se cumplió un supuesto, y el cual, si no agregáramos nada más, ya tendría su respectiva consecuencia. Pero imagina que entraste con un arma, desenfundada, cargada, ¿verdad? Como quieras imaginarlo ahí en esta historia ficticia. ¿Será que primero entraste y ya adentro fuiste a conseguir el arma? No, ¿verdad? Al mismo tiempo que cruzaste la puerta, ya tenías el arma. ¿Escuchaste lo que dije? Al mismo tiempo. La variable tiempo entra en juego. Por lo tanto, diríamos que este segundo párrafo es un supuesto complejo, dependiente, simultáneo. Porque, repito, al mismo tiempo que allanaste, lo hiciste con un arma. No una cosa después de la otra. Llegado a este punto, y si eres nuevo en el canal, es importante aclarar que solo soy un estudiante de Derecho en Guatemala, como lo dice el nombre del canal, por lo que puedo cometer errores, así que si ves que me equivoco en algo, sin pena y sin piedad, corrígeme en los comentarios. Así aprendemos todos juntos. Y si ya estás acá, de paso, suscríbete, dale like, deja tu comentario y comparte este video con otros estudiantes de Derecho. Ahora resumamos o tengamos una visión completa de nuestro algoritmo de 3 preguntas. Imagínalo como un árbol de decisiones, como un diagrama de flujo. Pregunta 1. ¿Cuántos supuestos hay? Si solo hay uno, nos lleva al camino de simple. Si hay 2 o más, nos lleva por el camino de complejo. Pregunta 2. Si es complejo, ¿será que cada supuesto puede producir la consecuencia sin necesitar al otro? Si la respuesta es sí, nos lleva a que es un supuesto complejo independiente. Si la respuesta es no, nos lleva a que es un supuesto complejo dependiente. Pregunta 3. Si es dependiente, ¿cómo se presentan? La variable tiempo, ¿recuerdas? Si es uno después del otro, entonces sería sucesivo. Si ocurren en el mismo instante, sería simultáneo. Dale un pantallazo ahí para guardar este diagramita y repasar para el examen. Y como lo prometido es deuda, te muestro en pantalla y te cuento que en la descripción dejaré el link para un GPT personalizado, el cual es un simulador o entrenador, si quieres verlo así, que evalúa si ya comprendiste la separación de estos conceptos. En donde, por ejemplo, te suelta un artículo y tú tienes que desmenuzarlo e indicar la clasificación de los supuestos. O te pregunta concretamente cuál es la consecuencia, o al revés, te pide que le pases algún artículo como ejemplo, y así si tienes un examen cercano puedes prepararte con ello. Pero no solo eso, también he creado con ayuda de inteligencia artificial un minijuego llamado la ruta del supuesto, el cual es una especie de escape room, ¿verdad? Donde estás encerrado en un lugar y tienes que resolver una serie de acertijos para poder escapar. Obviamente, esos acertijos son identificar supuestos en sus distintas clasificaciones. Por ahí estás viendo en pantalla un vistazo, pero en la descripción te dejo el enlace para que lo juegues por completo.
Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero hayamos aprendido juntos, que lo visto acá se haya complementado con los dos videos anteriores y que te quedes a ver más contenido que estará apareciendo por acá en las pantallas finales. Si tienes alguna idea para un próximo video, también puedes dejarla en los comentarios y desde luego nos vemos en una próxima ocasión. Saludos.